El 15 de febrero de 1887, un barco partía desde Alemania rumbo a Paraguay, con cientos de migrantes alemanes que se dirigían hacia el Nuevo Mundo para formar una colonia. Entre quienes emigraban hacia un territorio poco conocido se encontraba Nietzsche. Pero no el filósofo alemán que todos conocemos, sino su hermana menor, Elisabeth Nietzsche, quien 4 años antes de partir hacia Paraguay se casaría con Bernhard Förster, pasando a llamarse Elisabeth Förster Nietzsche. La idea de Elisabeth, influenciada por su marido, era establecer una colonia aria en Paraguay junto con otras parejas alemanas que también emigrarían con ellos y algunas más que llegarían tiempo después. Al filósofo Friedrich Nietzsche se le invitó a formar parte de dicha comunidad por parte de su hermana en más de una ocasión. Se dice que en un principio podría haberle agradado la idea de alejarse del viejo continente, pero si aceptaba ir con su hermana estaría formando parte de un proyecto de sociedad aria basado únicamente en la raza. Ideas que eran fuertemente opuestas al pensamiento apátrida que Nietzsche tenía y que se encargó de dejar más que claro en algunos de sus escritos. La relación que tenía Nietzsche con su hermana fue bastante cercana desde siempre hasta prácticamente una adultez temprana, relación que tuvo fin en el momento en el que Elisabeth se casó. Pese a que no existen registros, se dice que Nietzsche no llegó a asistir a la boda de su hermana debido a que no soportaba el antisemitismo de Förster, quien detestaba ideológicamente, como testifican por otra parte numerosas cartas personales a su hermana, con la que rompería radicalmente su relación debido a ello. Pero una vez en matrimonio, dejó de mandarse correspondencia con su hermana debido a la ruptura de la relación que existió entre ellos. Pero Nietzsche sí llegó a hablar sobre el tema en otras cartas a otras personas. Estoy lo suficientemente cuerdo como para tener el mayor cuidado de no mezclarme en modo alguno en esa empresa antisemita. Mientras tanto, la vida en Paraguay para Bernhard y su esposa Elisabeth era bastante tranquila, aunque con muchas dificultades para prosperar. Algo de lo que se quejaban constantemente todos los colonos alemanes de la época era el asfixiante calor que padecían en esas latitudes. El 23 de agosto de 1887, a las orillas del río Aguaray, a unos 250 kilómetros de Asunción, Bernhard fundó Nueva Germania. El sueño declarado de Förster era crear una zona de desarrollo germánico, alejada de la influencia de los judíos. El desarrollo de la colonia se vio obstaculizado por la dureza del medio ambiente. La colonia no prosperó debido a las propiedades de la tierra que hacían difícil la cosecha, la falta de suministros adecuados y el exceso de confianza de la supuesta supremacía aria del colono. La mayoría de los colonos pronto murieron de hambre y enfermedades. Los que sobrevivieron a la malaria y a las infecciones por pulgas de arena se apresuraron a huir de Nueva Germania. Los que se quedaron, convencidos de las enseñanzas de su fundador, se casaron entre ellos para preservar el linaje racial. De hecho, el pueblo de Nueva Germania sigue existiendo hasta la actualidad. Förster había negociado los títulos de propiedad del pueblo con el general Bernardino Caballero. Se suicidó solo 3 años después, en 1889, en la cercanía de la ciudad de San Bernardino, tras abandonar a los colonos. Ante tal panorama, Elisabeth Nietzsche se mantuvo en Nueva Germania incluso hasta 4 años después del suicidio de su esposo, volviendo a Alemania hasta 1893. Cuando regresó se encontró a Nietzsche en un estado bastante desmejorado, ya que era un inválido que publicaba escritos los cuales comenzaban a ser leídos y discutidos a través de Europa. Elisabeth tuvo un papel crucial en la promoción de los escritos de su hermano, pero aprovechándose de su condición, solía distorsionar parte de su filosofía, especialmente en la edición y difusión de sus fragmentos póstumos. En el siglo XX se demostró que algunos de sus escritos intentaban legitimar la violencia política del nazismo con una voluntad de poder ajena a su legado intelectual, siendo un hostil manifiesto de los antisemitas. Pero ella siempre negó haber modificado cualquier obra de su hermano. Finalmente, en 1930, Elisabeth, tan nacionalista alemana como antisemita, se volvió seguidora del partido nazi. Cuando Adolf Hitler y los nazis tomaron el poder en 1933, el archivo Nietzsche recibió el apoyo económico y la publicidad de la Alemania nazi, lo que distorsionó aún más la figura del filósofo. De hecho, Adolfo la visitó en una ocasión al poco tiempo de asumir el poder en Alemania. Al funeral de Elisabeth en 1935 asistieron Hitler y varios oficiales nazis de alto rango. Pero este no fue el único caso de alemanes en Paraguay. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial sucedió algo bastante interesante. Aquí te dejo un video relacionado con el tema por si te interesa. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos.
Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.